Muy buenas tardes chicos, chicas traders. Vamos a hacer el backtesting del día operativo de hoy, 22 de agosto del 2024. Estamos posicionados en diario y vamos a hacer el análisis como lo hicimos esta mañana en el premercado. Bien, el rompimiento de estructura en esta zona, un mínimo de la estructura que nos deja el precio, le toma liquidez y sale impulsado hacia arriba. Este que está acá arriba es el máximo histórico del rango diario. Bueno, el máximo del rango diario, máximo histórico también. Bueno, pero el precio venía haciendo, bueno, cuando venía bajando, venía haciendo fractalidades a la baja, haciendo impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso y un último impulso, que el precio termina de romper. O sea que el precio nos hace un boss alcista. Lo que venía siendo fractalidad bajista se termina convirtiendo en una fractalidad alcista. Bien, bueno, a partir de eso nosotros pensábamos o decíamos, bueno, si el precio nos rompió la fractalidad, el objetivo del precio es ir a buscar el máximo histórico. Pero teníamos que entender si el precio lo iba a hacer así como lo venía haciendo, con velas verdes. Recién hace 2 días hizo una vela roja muy chiquitita y siguió subiendo. Teníamos que entender qué quiere hacer el precio, si quiere seguir subiendo o empezar a bajar. Bueno, vamos a ver esta última estructura en la temporalidad de H1. Sabemos cuál es el mínimo, pero no entendemos todavía cuál es el máximo. Y debíamos de ver qué es lo que quería hacer el precio. Así que vamos a pasar por 60 minutos. Vamos a mirar qué detalles podemos encontrar en esa temporalidad. Y a partir de ahí, se tomarán las decisiones que se hayan que tomar. Bueno, rompimiento de estructura de un rango bajista, ¿sí? Que venía siendo bajista en H1 hasta acá. El precio rompe ese máximo y nos deja un mínimo en esta zona. Bien, hasta ahí, correcto, veníamos bien con ese análisis. Ahora teníamos que entender el precio dónde nos iba a dejar la finalización del rango. ¿Y qué venía haciendo hasta ese momento? Bueno, el precio seguía impulsándose. Si nosotros mirábamos el rompimiento de fractalidad anterior, se daba en esta zona. El precio deja este mínimo y bueno, acá nosotros podíamos entender que el precio empezaba a hacer un retroceso, que termina haciendo, volviendo a romper la estructura al alza. Entonces, ahora, si yo les pregunto a ustedes, Gaby, la fractalidad anterior, ¿la dejó Nipa? Bueno, vamos a ver. Si el precio llega hasta ahí, hace un pequeño retroceso y sigue subiendo, esto de abajo está en IPA. ¿Sí? Está desbalanceado. El precio nunca llegó hasta el 50%. Entonces podía volver el precio a esta zona para reaccionar. Uno podía marcar los bloques que ya vengo marcando de hace varios días. Uno era una zona de soporte y resistencia en esta zona, ¿sí? Entendiendo que hasta ahí era el último imbalance de este impulso. Esto podría ser liquidez para el precio y demás. Otra zona que yo venía marcando era ni más ni menos que el extremo, ¿sí? Que no lo puedo marcar todo porque tiene liquidez ahí y el precio podría llegar hasta esa zona. Bueno, pero la realidad es que el precio en este momento nos está haciendo un rompimiento nuevo al alza que nos deja este mínimo que está acá, o eso creíamos nosotros. Vamos a ver esto a una temporalidad de 15 minutos para poder verla más a detalle, a ver qué está haciendo el precio en 15 minutos. Bueno, vamos allá y vamos a ver el detalle, un poquito más chiquito, más reducido todo, ¿no? En donde vamos a poder ver mejor, ¿sí? qué es lo que está haciendo el precio. Bueno, en el día de ayer nosotros nos dimos cuenta que en esta zona el precio nos rompía estructura al alza, hacía un retroceso, ¿sí? medianamente profundo, o profundo mejor dicho, que tomaba mínimos hacia mínimos de Londres y volvía a impulsarse rompiendo nuevamente la estructura en esta zona, ¿sí? En la mañana de hoy, cuando hicimos el análisis, el precio estaba queriendo romper esta zona de arriba. Bueno, bárbaro, el precio no está rompiendo estructura. Si nosotros miramos eso, en 15 minutos decimos, bueno, acá hay un mínimo estructural, ¿sí? que el precio podría respetar. Teníamos este order block que hace order flow con el order block anterior, ¿sí? que tiene imbalance y tenía liquidez previa. Entonces esperábamos que el precio en algún momento se nos diera vuelta para venir a buscar esta zona. Estábamos en la zona alta del precio, así que podíamos esperar retroceso. Es lo que decíamos esta mañana, lo veíamos así, lo único que teníamos que hacer es esperar que Apertura demuestre su intención.
si nosotros nos acercamos y vamos viendo las fractalidades, la última fractalidad que estaba haciendo el precio estaba en esta zona. El precio queriendo romper estructura, dejando este mínimo. Si el precio se nos vuelve en algún momento rompiendo este mínimo, bueno, entendíamos que empezaba a hacer un retroceso mucho más profundo hasta esta zona de abajo. Y si se quisiera pasar esta zona de abajo, bueno, las próximas zonas son del rango o fractal anterior de H1, que tenía una zona de soporte y resistencia, y por supuesto el extremo que tiene liquidez. Imbalance no había en la zona. Bueno, vamos a ver qué terminó pasando, qué es lo que decidió hacer el precio el día de hoy. Y vamos a tomar las decisiones que tomamos en la operativa de hoy, por supuesto, entendiendo lo que el precio nos estaba haciendo. Bueno, esto lo vamos a acomodar un poquito. Ahí se daba el rompimiento. Esto que está abajo es el mínimo, ¿sí? Miren cómo se empieza a cruzar ahí, pero bueno, voy a intentar de hacerlo en esta zona. Bueno, vamos allá. Apertura de mercado. Hoy había noticias a las 10:45 de PPI o PMI. Sí, que eran importantes, podían ser importantes esas noticias, y a las 11 había una noticia más de vivienda que no es tan importante, pero bueno, ver cómo reacciona el precio. En apertura el precio sube, ¿sí? Y fíjense que teníamos este fractal en 15, o que si el precio realmente quiere bajar, tiene que romper esta zona, ¿sí? Para entender que va a ir a buscar mucho más abajo. Entonces nosotros esperábamos paciente que se dieran las noticias y a partir de eso empezar a operar. Así que íbamos a esperar hasta las 11 de la mañana, cuando ya diera dirección el precio, podíamos empezar a operar en ventas. Y fíjense cómo el precio llega a la zona más discount de todo el rango, toma esos 2 puntos de liquidez y reacciona, pagando el 1.2, estaba bien, no podíamos operar eso, ¿no? Eran 10:53, todavía podía haber noticias. Bueno, ¿qué termina haciendo el precio? Rompiendo finalmente la estructura a la baja con mucha velocidad, con mucha fuerza, entendiendo que el mercado quiere caer realmente. Fíjense que acá empieza a hacer una lateralización que uno podría pensar, bueno, ahora tiene que decidir si va para arriba o para abajo, pero para nosotros era claro que el precio quería venir a buscar por lo menos este bloque. Entonces, en base a eso, nosotros íbamos a tomar decisiones. ¿Qué hace el precio? Fíjense, lateraliza, manipula hacia arriba máximos, ¿sí? Y viene y nos está rompiendo la estructura. A partir de eso yo digo, bueno, si esto realmente tiene intenciones de bajar, la entrada sería la ideal, esta que acabo de marcar, el order block que genera todo el impulso y que me está rompiendo la estructura. Vamos a medirlo. Eran aproximadamente $35 y bueno, decimos, bueno, vamos a operar eso, me gusta esa zona. Le ponemos una orden adentro, es stop o profit, a ese bloque, entendiendo que el precio desde ahí podía seguir bajando. Eran $35, no era demasiado, así que le íbamos a dar una oportunidad. Bueno, esperando que el mercado desarrolle, que nos diga realmente lo que quiere hacer, y a partir de ahí nosotros vamos a operarlo, ¿sí? De una manera agresiva, no necesitábamos confirmación, entendíamos que el precio iba a caer, y bueno, y fíjense que el precio no llega por muy poco, y ¿qué termina haciendo? Rompiendo nuevamente la estructura. A ver, esto no significa que nosotros debamos de sacar la orden, simplemente es un rompimiento para decirle a todo el mundo, mirá Gaby, vamos a ir a buscar esta zona para caer, pero sin embargo, esto que el precio dejó ahí sin tocar el order block que tendría que haber tocado, es simplemente liquidez. Entonces, ¿qué decidimos hacer nosotros? Extender hasta la liquidez el bloque, correr mi entrada a la liquidez, ¿sí? Y arriesgar un poquito más, pero iba a ser esa la entrada que yo iba a tomar. En este caso eran $38.50 y íbamos a buscar ese ratio. Perfecto. Seguimos esperando que el precio reaccione ahí. En todo momento el precio está demostrando interés de reacción. Podría llegar a este bloque para recién reaccionar. Un bloque que dije toda la mañana que podría tener una reacción. Pero bueno, ¿qué termina haciendo el precio? Vamos a verlo.
el precio empieza a volver. Uno quizá crea que acá va a tener una reacción, que podría ser, sí, por supuesto, pero para mí era muy claro que arriba había liquidez y el precio tenía que ir a tomarla. Efectivamente, el precio entra perfectamente, stop donde debe ir y TP donde debe ir. Yo quería salir allá abajo. En realidad yo quería salir acá abajo porque entendía que el precio tenía ganas de caer. Pero bueno, yo me tengo que asegurar de por lo menos el 1-2 cubrirlo, completarlo. Entonces podría salirme el 1-2 o podría ir de arriba hacia abajo protegiéndome. Cuando el precio se pasa, yo digo, bueno, listo, vamos a ir a cubrirnos lo más pasado posible. Si me saca, me saca. ¿Sí? Pero no íbamos a aguantar que el precio no retrocediera. El objetivo del precio debería ser esta zona de acá. Eso lo sabemos. Pero también podría ser un retroceso para llegar a esta zona y seguir cayendo. No le vamos a permitir al precio que se nos vuelva mucho y el precio nos termina sacando. Bueno, sumamos algo así de 99,50 dólares. O sea, casi 100 dólares por 50 centavos no fue 100, menos contrato por supuesto, y tomamos nuestra primera entrada del día. ¿Qué terminó haciendo el precio después de nuestra entrada? Bueno, un intento de retroceder para luego volver a impulsarse y caer otros 100, 150 puntos más, ¿no? Ni hablar. Llegó hasta la zona que hubiéramos nosotros salido con el TP original, pero bueno, primera entrada, 1-2 asegurarlo, sí o sí. Así que nada, bueno, el precio en esta zona tocando un order block que podía tener reacción, que finalmente el precio decidió pasarlo de largo, ¿sí? Ya lo vamos sacando, este es el mínimo, el precio lo pasa de largo. A partir de ahí, ¿cuáles son las siguientes zonas que el precio tiene para reaccionar? Bueno, una de las zonas es esta zona de acá. Una zona de soporte y resistencia, por supuesto, y la otra zona, una zona extrema, que son las dos zonas que el precio podría llegar como más importantes. Acá podría haber una zona, pero el problema es que estos puntos de abajo es liquidez para el precio y el precio podría llevarse todo. Bueno, nada que hacer, el precio está cayendo, vamos a acompañarlo. Ya para esta hora eran las 12:41 del mediodía. El precio llega a la zona. Bueno, ¿qué esperamos? Si queremos comprar, el precio nos tiene que confirmar compras. Si eso no ocurre, no podemos hacer absolutamente nada. Entonces, marcamos la fractalidad. El precio nos había tomado liquidez de ese mínimo. Acá era un alto. Es el primer rompimiento. Si vamos a operar en compras, deberíamos esperar doble rompimiento. El precio hace ese segundo rompimiento y lo ideal sería que el precio vuelva a buscar esta zona, ¿sí? En donde no hay imbalance, pero tendríamos que haber entrado así de esta manera. ¿Qué terminó haciendo el precio? Bueno, aparentemente está lateralizando, nunca decidió llegar hasta abajo y bueno, se sigue impulsando. Una zona de posible reacción para el precio sería esa zona y hasta ahí llegó, ¿sí? Se quedó, le toma liquidez al máximo sin demostrarnos que el precio quiere caer. Fíjense que si nosotros marcamos la fractalidad que nos venía haciendo en esta zona, ¿qué es lo que está haciendo? Bueno, está tomando liquidez de ese máximo y tiene este mínimo acá abajo. Pues debería romper hacia la baja, o primero romper hacia arriba para después romper hacia abajo y confirmarnos que realmente quiere caer. De momento podía hacer cualquier cosa. Lo que sí ya estaba haciendo el precio es rompiendo la estructura, ¿sí? Dejándonos este mínimo. Si el precio lo rompe hacia abajo, nosotros podíamos entender que el precio empezaba a caer, ¿sí? ¿Cómo podría haber sido la entrada ahí? Y difícil. Uno entra en compras, así se protege por el máximo y dice, bueno, confiamos en eso, que el precio realmente quiere caer. Yo no tomo órdenes así. El precio le estaba tomando liquidez nada más, esto todavía puede subir mucho más. El precio decide romper la estructura. Esperábamos un retroceso. Para esta hora 13:49 ya nos queríamos ir del mercado. Si nosotros entendiéramos que ahí tendría que reaccionar el precio, bueno, por lo menos a esta zona debería de ir protegido por el máximo. Si entráramos al rompimiento, como lo habíamos visto ahora, ya estaríamos casi pagando el 1-2.
Fíjense que el precio llega a pagar entrando de esa manera, pero si buscamos el retesteo, no, el precio fue muy tendencial, empezó a caer, podía rebotar en esta zona, sí, claro que lo podía hacer, pero termina decidiendo de no querer rebotar realmente con fuerza en esa zona. Vamos, que todavía no lo rompió, se intenta de impulsar, llega hasta una zona y entiendo que el precio se cayó nuevamente. Bueno, 14 horas nosotros nos fuimos del mercado. Vamos a ver ahora qué pasó en esta zona, si realmente el precio tuvo alguna intención de querer impulsarse o realmente volvió a caer rompiendo estructuras, ¿sí? Ahí está que no decide si para arriba, si para abajo, ¿sí? Y termina decidiendo para abajo, llevándose de largo la zona de soporte y resistencia. Bueno, chicos, para las personas que están operando a la tarde, uno podría pensar, bueno, si el precio me está rompiendo estructura en esta zona, yo entiendo que el precio quiere caer. Bien, bueno, ahora, en esta zona también podría haber una zona de soporte y resistencia, que el precio no me llegue a buscar la zona de arriba y desde ahí seguir cayendo. Ya para esta hora es difícil de operar. Yo, como opero, a mí me hubiera gustado esperar esta zona de arriba, quizá protegido hacia allá, y no operar la zona de soporte y resistencia por la cantidad de imbalance que tenía arriba. ¿Qué terminó haciendo el precio? Respetando aparentemente la zona de soporte y resistencia y empezando a caer nuevamente. Vamos a ver si lo podemos ver y hasta dónde llegó. La verdad que no tengo idea, ¿sí? Pero lo que sí sé es que no llegó a la zona en la que yo sí hubiera puesto una orden para seguir cayendo hasta la siguiente zona, ¿bien? Y fue un gran impulso. Bueno, entiendo que me voy a quedar sin data en breve, ya son las 15 horas. Bueno, efectivamente ahí está. Bueno, ahí terminamos un día muy tendencial luego de un retroceso que entendemos que fue buscar zona de breaker, ¿sí? En esa zona entró casi hasta el final, ¿sí? Cubriendo ahí rebalanceo y desde ahí se volvió a impulsar, ¿no? Algo que nosotros no hubiéramos esperado en esta zona. Igual el precio decidió caer, seguir cayendo. Bueno, dejaremos pasar todo el día de hoy, mañana, y veremos cómo nos encontramos con la estructura del día de mañana. Bueno, espero que les haya gustado este video. No se olviden de darle me gusta, suscribirse al canal, así nos ayudan a llegar a más personas con este contenido. En la descripción del video les voy a dejar todas nuestras redes sociales, siendo Telegram la más importante y desde donde van a poder participar de los análisis de premercado que hacemos todos los días a las 9:30 horas, en donde analizamos la estructura de Nasdaq utilizando los conceptos de Smart Money y podemos entender un poquito cuál podrían ser los movimientos del precio. Bueno, sin más que decir, nos vemos nuevamente mañana en el preanálisis. Hasta luego.